Estamos en Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Allí vamos a estar meditando con ayuda del Señor, hermanos. Estamos en esta mañana agradeciéndole a Dios también por la vida de cada una de las madres, ese don que Dios les ha dado de poder ser madres. Así que las bendecimos en esta mañana, bendecimos a todas las madres que van a estar también viendo este video a través de esta plataforma, donde quiera que ellas se encuentren, en diferentes lugares o ya sea en esta misma nación. En este hermoso día les deseamos que Dios las bendiga. Así que vamos a Efesios capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra del Señor tal y como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque dice esto es justo. Versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué cosa? Con promesa. Escuche eso. Versículo 3. Dice la palabra: para que te vaya bien y seas, ¿qué dice? Y seas de larga vida sobre la tierra. Puede sentarse en esta mañana o tarde, o noche también, repito, donde quiera que puedan ver esta transmisión o la vayan a ver. Estaba meditando a través de esta hermosa palabra. Le voy a suplicar que estos minutos que me restan, que pueda prestarme la atención, por favor. Voy a tratar de ser un poco breve para que podamos entender el contexto de lo que nosotros hemos leído. Les decía al inicio, a nivel mundial creo que se celebra lo que es el Día de la Madre. Así que a través de eso estaba estudiando la palabra. Y Dios me traía a lo que nosotros hemos leído anteriormente para que podamos ver algunos puntos acerca de esto y de cómo el apóstol Pablo, hermanos amados, está exhortando a respetar y a obedecer a nuestros padres. Vamos a ver, repito, algunas otras cosas. Obviamente, los padres que todavía los tenemos vivos, porque vamos a ver, presten atención por favor, porque vamos a ver algunos puntos en los cuales nos vamos a identificar en esta mañana. Porque la palabra a nosotros nos insta, nos instruye, nos exhorta para poder respetar, no cuando ya se murieron los padres, sino cuando los padres están en vida. Eso es lo que el apóstol Pablo, en este caso, hermanos, está hablándonos en esta mañana, acerca de la obediencia, la cual implica que en el corazón del hijo no solamente escucha, sino también obedece. Porque son algunos de los puntos que nosotros vamos a ver, en la cual nosotros decimos: si yo honro a mi padre, si yo lo escucho. Pero muchos de los hijos en esta mañana nos vamos a identificar que no basta solamente escuchar, sino también obedecer. Y le voy a enseñar a través de la palabra del por qué nuestros padres, hermanos amados, nosotros que tenemos nuestros padres, todavía independientemente la edad que nosotros tenemos, siempre están aconsejándonos: no lo hagas. No importa si usted tiene 20 años, no importa si usted tiene 50, puede tener 60 años, y si tiene todavía a su padre, usted es testigo de que todavía de vez en cuando a nosotros nos dicen: no lo hagas porque te puede ir mal. Son los consejos.
en la cual no basta solamente escuchar las cosas, sino también el poder obedecerlas. Obedecer los consejos, porque cuando el hombre no obedece los consejos, como también Dios a nosotros nos aconseja a través de la palabra, hermanos amados, cuando nosotros no obedecemos a la palabra, si muchas veces tropezamos, no es porque Dios no nos haya advertido, no es porque Dios no nos haya dicho no lo haga, muchas veces lo hacemos y fracasamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no escuchamos y no obedecemos el consejo de Dios, como en muchas ocasiones también nuestras madres en algún momento nos aconsejaron o nos siguen aconsejando hasta el día de hoy. Yo tengo mi edad, acá está mi madre conmigo y de vez en cuando también me jala las orejas. Vos llegaste a viejo, pero todavía necesitas consejo. Y es cierto, ¿por qué? Porque nos equivocamos de vez en cuando y necesitamos el poder escuchar, hermanos amados, hijos que puedan estar presentes y que puedan vernos a través de esta transmisión, que podamos escuchar los consejos para que el día de mañana no estemos llorando por las consecuencias de la desobediencia que nosotros hemos cometido. ¿Qué es obedecer? Obedecer, según el griego, tiene un significado de escuchar en silencio. Eso es obedecer. Escuchar en silencio o prestar atención. Eso es obedecer. ¿Cómo escuchar en silencio o prestar atención? Porque muchas veces cuando se nos habla, hermanos, muchas veces cuando se nos aconseja, nosotros, le decía, aparte de poder hacer lo anteriormente que le mencionaba, es también el guardar silencio y prestar atención a las palabras que se nos están diciendo. No solamente hablemos del consejo de la madre, sino también del consejo de la palabra de Dios que siempre a nosotros nos está dando. El poder escuchar con mucha atención. Yo siempre recalco y siempre lo voy a seguir diciendo, uno de los mayores problemas que tiene el cristiano hoy en día es que no prestamos atención a la palabra y muchas veces no la retenemos. ¿Por qué se lo digo esto? Porque yo si le preguntara hoy día cuál fue la prédica de hace 2 domingos atrás, creo de que estaríamos en serios problemas y quizás algunos pocos se recordarán de la palabra que Dios nos trajo hace 2 domingos atrás. Hay muchos que terminan los cultos, hermanos, y se lo digo por experiencia propia. Terminábamos los cultos en el lugar de donde yo provengo, terminaba el culto, ¿verdad? Y tal vez por diferentes motivos yo le preguntaba a un hermanito que estuvo sentado durante toda la prédica, ¿qué predicó el pastor? Y sabe, no me acuerdo. Era la respuesta de algunos de los hermanos. ¿Por qué? Porque no prestamos atención muchas veces a la voz de Dios, del consejo que Dios quiere darnos a nosotros. La misma cosa pasa con lo que Dios está hablando, con lo que las madres también a nosotros nos dicen en algunas ocasiones. Lo que Pablo está haciendo, hermanos, a través de Efesios capítulo 6 del versículo 1 es retomar las leyes morales que Dios estableció desde el principio. Vea lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 12 en esta mañana, para que usted vea que Pablo lo único que hizo fue retomar el principio de los mandamientos de Dios acerca de poder honrar a nuestros padres. Le dije Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra del Señor: honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre.
¿Para qué cosa? Para que tus días, dice la palabra, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es lo mismo que el apóstol Pablo retoma en el Nuevo Testamento, o sea, ya la ley moral de Dios que había establecido desde el inicio a través de los 10 mandamientos. Honra a tu padre, honra a tu madre. Le voy a dar más adelante lo que es el significado de poder honrar, como lo está diciendo la palabra. Ahora acá, Éxodo, cuando nosotros leemos, acá hay una explicación estricta acerca de lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Dios le está diciendo al pueblo, honra a tu padre y a tu madre para que en tus días se alarguen. Le está diciendo, en la tierra. Escuche eso que Jehová tu Dios te da. Lo que Dios le dice al pueblo de Israel, cuando ustedes entren a la tierra prometida donde fluye leche y miel, ustedes tienen que aprender a honrar para que les vaya bien. ¿Sabe por qué muere tanto joven hoy en día? Si usted ve las estadísticas, la mayoría de personas que mueren, dejemos aparte el COVID, dejemos aparte el virus, hermanos, aunque sí últimamente todas las estadísticas hablan que la mayor parte de los contagios proviene de la juventud. La mayoría de ellos son los que se están contagiando, los que se han contagiado desde el inicio y han ido a contagiar también a sus padres y a sus abuelos y familiares. ¿Por qué motivo? Porque no escuchan o no quieren escuchar el consejo de sus padres. Gálatas lo habla más adelante acerca de esto, que lo que el hombre siembra, ¿qué dice? Eso cosechará o eso segará. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, lamentablemente siempre hemos querido vivir en nuestro libre albedrío, queriendo hacer lo que a nosotros nos parece que es mejor hacerlo. Y no hablemos de la juventud. Todavía nosotros, los que estamos jóvenes, hermanos, amén, diga amén. Si acá en Italia todos estamos jóvenes. Sí, llega a 50, acá todavía usted es joven, hermano. Ya en nuestros países ya huele a formón o a otra cosa, a ciprés. Acá no, acá todavía estamos jóvenes. ¿Por qué no llegamos muchas veces a una edad adulta? ¿Por qué muchas veces tropezamos con la vida, con problemas? ¿Por qué mueren mucho nuestros jóvenes? ¿Sabe que la mayoría de accidentes estradales son causados por jóvenes? La mayoría de ellos. Los que mueren en los accidentes son jóvenes. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando uno es joven, hermanos, uno se siente el hombre araña. Sí, uno se siente el superhéroe, se siente Superman. Se siente, hermanos, el personaje y que no me pasa nada. Y muchas veces, hermanos, vuelvo y repito, los accidentes estradales es porque los jovencitos, ¿verdad?, agarran el vehículo y, hermano, pasan a 1000 por hora. Porque creen de que nunca les va a pasar nada. Porque uno cuando está joven no piensa en la consecuencia, ni va a pensar mucho menos en la muerte. Porque uno cree de que uno va a ser eterno en la juventud. ¿Y qué hacen los padres? No lo hagas. No corras demasiado. No lo hagas. ¿Sabe qué hace el joven? Hermanos, cada vez que nos dicen no lo hagas, como que le están diciendo a uno hacerlo. No pasa con nuestros hijos, los que tenemos hijos pequeños. Hijo, no lo toque. Hijo, no lo haga. Hermano, y el niño igual sigue insistiendo, no toque el toma corriente, porque hermano, el niño, ¿qué sabe? Pero el padre está cuidándolo, está aconsejándolo para que el niño no le pase nada malo. Pero el niño, hermano, lo primero que va a hacer es a meter el dedo en el toma corriente. El padre que te lo dije, que no lo hicieras.
Te lo dije, hoy no llores, porque te lo advertí. Lo mismo dice Dios a nosotros. ¿A través de qué cosa? A través de su palabra. No lo hagas, porque te va a ir mal si lo haces. Porque cuando nosotros, hermanos, no obedecemos a Dios, nos va a ir mal. Hay consecuencias. Recuérdeselo, todo lo que el hombre hace, sean cosas buenas o sean cosas malas, vamos a tener consecuencias. O antes o después, pero van a haber consecuencias. Eso es lo que Dios le estaba diciendo en este caso a Israel. Honren a sus padres para que les vaya bien. Honre a sus padres, dice Efesios también el apóstol Pablo, para que les vaya bien. Y usted, hermano, no me va a dejar mentir, que hoy lo que menos existe, gracias a Dios que en nuestro ministerio no pasa porque nuestros jóvenes son obedientes, escuchan. No dijeron amén ni los padres. Yo por fe hablo. Pero lamentablemente se han perdido los valores, los principios, se han perdido la educación en nuestra juventud. Y la educación y los principios o los valores, que es uno de los malos conceptos muchas veces que nosotros los padres tenemos, creemos que la escuela va a educar a nuestros hijos. Creemos que los maestros tienen el derecho y el deber de educar a nuestros hijos. Creemos que el pastor tiene la obligación de educar a nuestros hijos. Porque sabe que mucho que hacen los padres en algunas ocasiones, si te portas mal, le voy a decir al pastor. No le inculque miedo a su hijo, hermano, con el pastor. Porque cada vez que usted le diga eso a su hijo, el niño va a tener miedo al verme al pastor. ¿Sabe qué va a decir el niño? Ahí viene Shrek, ahí viene el orco. ¿Por qué? Porque eso se le inculca. La educación nace en los hogares, nace en las familias. ¿A través de quién? A través de usted y a través de mí, en este caso. O sea, a través de los padres. ¿Por qué le digo se ha perdido la educación? Se han perdido los principios. Y usted muy bien lo ve. Lo vemos, sobre todo en nuestros países. Y muchos de los adultos que están presentes se recordarán o nos recordaremos, hermanos, que a nuestros padres no se les podía alzar la voz. Que cuando nuestros padres nos llamaban la atención, hermanos amados, uno tenía que estar en silencio. Que cuando uno se levantaba o llegaba de visita a otro lugar, lo primero que uno tenía que hacer, dar el bendito. Nosotros llamamos el bendito con la mano acá adelante. Buenos días, Señor. Buenos días, tía. Buenos días. Y saludaba a medio mundo. Hasta el borracho que no era su tío, pero le decían, él es su tío, salúdelo también. Buenos días, tío. Hermano, re grandísimo borracho, ni familia era. Pero le inculcaban la educación. Buenos días. Cuando la madre hablaba, el padre hablaba. El hijo, hermanos, escuchaba. No es que se ponía, es que usted quién eres para que me esté diciendo eso. ¿No lo ha escuchado usted? Los niños desde pequeño queriéndole pegar a la madre, al padre. Nunca le permita a su hijo, porque cuando usted le permite a su hijo que le pegue la primera bofetada y nunca lo corrige, va a llegar a grande y Dios tenga misericordia de usted. ¿Es maltrato, pastor? No, no es maltrato. Es disciplina, es corrección. ¿Por qué? Porque cuando él llega grande, si usted y yo no corregimos a nuestros hijos, van a estar las autoridades que los van a corregir. Va a estar otro loco en la calle que los va a corregir. Antes no se podía hacer eso.
alzar la voz. Muchas quizás de las madres, hermanos, lo que tenían, ¿verdad?, en la mano, eso le tiraban a uno. Si el machete tenían, pues machete también. Sí, las chanclas, ni hablar. Tenían un leño en la mano, también el leño. Y si uno no se apartaba, hermano santo. Se recordaron, ¿verdad? Estamos viviendo estos tiempos. Lamentablemente, muchas asociaciones y derechos humanos, aparentemente entre comillas, han venido a devaluar la educación, han venido a devaluar muchísimas cosas en las cuales el cómpito nuestro corregir a nuestros hijos. Y hoy los hijos, cuando alguien los corrige, ¿sabe qué dicen? Te voy a llamar a la policía, te voy a meter los carabineros si me pegas. Pues dele una buena y que llamen los carabineros a ver quién le va a dar de comer a su hijo. Sí. Una hermana conocida le sucedió un caso similar. La hija estuvo haciendo cosas que no tenía que hacer. Y vino la hermana, la madre, y le dijo, te voy a castigar por esto, esto y esto. La hija le responde, si tú me pegas, yo ahorita mismo llamo a la policía y te meto presa. ¿Sabe qué hizo la mamá? Ok, no te voy a castigar, pero nos vamos a regresar a nuestro país. Apenas llegó a su país, hermano, cuenta la misma mamá, acá no me podés llamar a la policía, porque acá ellos mismos te van a dar después que yo te pegue una. Y se la llevó. ¿Es maltrato, pastor? No, no es maltrato, es corrección. Sepamos diferenciar el maltrato con la corrección y la disciplina. Por eso Dios a nosotros siempre nos llama la atención también a través de su palabra. Dice, oh hijos, obedeced en el Señor. Esa palabra del griego significa cómo le agrada al Señor. O sea, con obediencia. El poder escuchar el consejo con obediencia como a Dios le agrada. Sigue, vea lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 40, para que vea, hermanos, si tenemos un gran ejemplo como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículo 40, vamos a leer hasta el versículo 52. Dice la palabra, y el niño crecía, hablando acerca de Jesús, el niño crecía y dice, y se fortalecía y se llenaba de qué cosa, de sabiduría, de gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 41. Iban sus padres todos los días, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Recuérdese que la fiesta de la Pascua se celebraba, hermanos, una vez al año y se ofrecía un holocausto, un cordero en sacrificio y agradecimiento a Dios porque Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Entonces, iban siempre todos los años a la Pascua y dice la palabra que cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Versículo 43, pero al regresar ellos, acabada la fiesta, dice de que se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. En este caso, versículo 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Vea, hermano, estamos hablando de Jesús. Versículo 46, y aconteció que 3 días después
le hallaron en el templo sentado en medio, dice, de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, dice, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le pregunta María a Jesús: ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Entonces se les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Pero el versículo 51 dice: y descendió con ellos. Vea eso, descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto ¿a quiénes? A ellos, o sea, a su padre y a su madre. Estamos hablando de Jesús, y su madre dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Estamos hablando, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, el mejor ejemplo en la cual nosotros tenemos. Ah, pastor, pero si es que Él era Dios, ¿verdad? Sí, era Dios, 100% Dios, pero también era 100% humano, porque nació a través, hermanos, de una mujer en este caso, y asimismo dice que Él crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, pero no porque era Dios, Él iba a hacer lo que Él quería, sino que Él estaba sujeto, dice la palabra, sujeto a sus padres. ¿Qué nos quiere dar a entender? El hijo, hermanos, fin que vive con sus padres. El hijo tiene que estar sometido a la disciplina de sus padres y a la disciplina que hay en su hogar. Y si al hijo pues no le gusta, pues que se vaya a vivir lejos y solo. ¿Para qué? Para que haga lo que Él quiere. Pero Jesús a nosotros nos enseña que siendo Jesús, estuvo sujeto a sus mismos padres en este caso. Dice de que lo anduvieron buscando, hermanos. Buscar viene esa palabra de buscar, viene del griego. Hoy he venido un poco teólogo, hermanos, para poder hacerle entender un poco los significados acerca de esto. Acerca del griego, que significa buscar afanosamente algo de valor. Así andaban ellos buscando a Jesús, porque durante la fiesta de la Pascua, hermanos, subían miles y miles de personas, y ellos creían de que Jesús, hermanos, estaba también con ellos, pero de repente se dan cuenta: ¿y mi hijo? ¿No le ha pasado a usted en algún momento que anda en algún lugar, hermano, y le soltó la mano a su hijo, verdad? Y en medio de la gente: ¿y mi hijo? Acá a veces pasa, hermanos, en la iglesia: ¿no ha visto a mi hijo? Ya salió. Un minuto que nos descuidemos, se nos desaparecen. Lo mismo pasó con Jesús. Claro, no estaba en los juegos mecánicos. Sabemos a dónde estaba Jesús. Pero dice la palabra que lo anduvieron buscando afanosamente porque habían perdido algo de valor. Vea qué tremendo es esto. Le decía acerca de cómo Jesús honra también a sus padres y de cómo nosotros los padres somos responsables para la educación de nuestros hijos, en la enseñanza de la formación del conocimiento de Cristo, y que ellos puedan crecer, hermanos, no solamente intelectualmente y físicamente, sino también con principios de la palabra del Señor. El libro de los Proverbios habla: instruye al niño en su camino. ¿Y qué dice? Y aun cuando éste fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué la palabra a nosotros nos insta como padres? Yo admiro, y siempre lo he dicho, y voy a seguir admirando, porque yo sé de que hay hogares
hermanos, quizás disfuncionales, que por X motivo, pues quizás hubo separación en los matrimonios, y a muchas de las madres les tocó vivir, hermanos, hermanas, la experiencia de poder crecer a sus hijos solas. Muchas de las madres hacen la función o han hecho la función también al mismo tiempo, la función del padre, porque quizás no estuvo presente el padre en ese momento. ¿Por qué necesitamos corregir desde pequeños a nuestros hijos? ¿Por qué necesitamos instruirlos desde pequeño? Que puedan ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Cristo. En estos países, sobre todo, se vuelve un poco más difícil. ¿Por qué difícil? Porque acá, hermanos, estamos obligados a trabajar. Y cuando uno está obligado a trabajar, pues muchas veces lo menos que uno tiene es tiempo para dedicarle a los hijos. Yo siempre lo he dicho y lo hago y lo he hecho siempre público a través de los medios y no me importa que me critiquen. Y soy padre de familia de 4 niñas. Pero yo siempre les he dicho y he tratado y trato de organizarme de la mejor manera posible. Porque yo les digo, yo durante toda la semana trabajo como todos ustedes. Aparte de trabajar tengo mis empeños también ministeriales. Pero antes de ser llamado al pastor, a ser pastor, soy padre de familia también y responsable de 4 hijas. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque para mí los días sábados, no es que soy sabatista, no me voy a confundir, o adventista. Pero para mí los días sábados son intocables. ¿Por qué? Porque son días que son dedicados para mi familia. Porque si nosotros no le damos tiempo a nuestros hijos, va a llegar otro loco u otra loca que le va a instruir mal a su hijo porque usted nunca tiene tiempo para ellos. Ese es el problema. Porque pasamos afanados trabajando día y noche. De lunes a domingo, si es posible, pastor, 24 o 24 horas. Porque muchas veces creemos que el poder darle todo a nuestros hijos, que no les haga falta nada materialmente, creemos que eso es todo. Déjeme decirle que no. Los hijos necesitan de nuestro tiempo. Los hijos necesitan que usted y yo de vez en cuando nos sentemos con ellos. Que cuando ellos salen de las escuelas, ¿cómo te fue, hijo? Yo siempre salen de la escuela, la primera cosa, ¿cómo te fue? Alguien estuvo de loco contigo que ahorita llego y le doy. El interés, el tiempo. Uno de los mayores problemas que pasaba o que pasa en nuestros países es el hecho que nosotros, bueno, al menos yo hablo que soy del Salvador, no sé en Ecuador, en Perú, en otros países, pero uno de los mayores problemas que teníamos, y por eso fue que se desató mucho la delincuencia, aparte de las cuestiones políticas, aparte de la pobreza que podía haber, es el hecho que habían familias muy disfuncionales y teníamos muchas hermanitas en iglesia que pasaban todo el tiempo en iglesia orando por los hijos de los demás, menos por los hijos de ellos. Y dedicándole tiempo a otras cosas y a otras personas, menos a los hijos de ellos. Esos fueron uno de los mayores problemas en nuestros países. La mayoría de delincuentes son hijos de personas cristianas y pastores. ¿Por qué? Porque no hubo un equilibrio en nuestras vidas. No hubo un equilibrio para dedicarles tiempo, para aconsejarles, para enseñarles la palabra. Antes de ir a acostar todas las noches, a leer un versículo de la Biblia, a orar antes de dormir. Instruye al niño en su camino.
Cuando el hombre es adulto, el hombre puede hacer todo, pero ¿sabe qué ocurre? Lo que usted le enseñó al niño queda y permanece en el corazón de ellos. La enseñanza. Sepamos ordenar nuestro tiempo. Padres, madres de familia, no basta solamente darle las cosas materiales a nuestros hijos. Necesitamos dedicarles tiempo. Necesitamos platicar con ellos, sin importar la edad que ellos tengan, porque es uno de los mayores problemas. El poder honrar, versículo 2 de Efesios, donde estamos. Honra a tu padre y a tu madre, dice el apóstol Pablo en este caso. ¿Qué es el honrar, hermanos amados? Honrar viene de la palabra griega que significa estimar o darle valor de vida. Ese es el significado de la palabra honrar, estimar o darle valor de vida. ¿Por qué darle valor de vida? Le voy a poner un ejemplo, le voy a hacer un ejemplo, mejor bien dicho, un ejemplo acerca de algo de valor. Hablemos de algo material. Usted va a cuidar de la misma forma. Si usted compra un celular, un iPhone 7 o 9, no sé hasta qué número ya llegaron, que cuesta 1,000 euros, y se compra un teléfono que cuesta 20, de esos teléfonos, hermano, que se le cae, usted lo bota contra la pared, lo vuelve a armar y funciona de nuevo. Paragone un teléfono de 1,000 euros, iPhone, y paragone un teléfono Nokia de 20 euros. ¿A cuál le vamos a dar más valor? ¿Al de 20 euros o al que nos costó 1,000 euros? ¿A que nos costó 1,000 euros? ¿Por qué? Porque eso, hermano, nos costó horas de trabajo para poder comprarnos ese bendito teléfono que costaba 1,000 euros. Horas de trabajos. Algunos hasta préstamo para poder comprar el teléfono de 1,000 euros. Para andar a la moda, pastor. El valor. ¿Qué hay de valor para usted en esta mañana? Sus hijos tienen más valor que su trabajo, o su trabajo tiene más valor que sus hijos. Cada quien se evalúa. Cada quien, hermanos, nos examinamos. Porque si quizás en algo nos equivocamos, que podamos tener el tiempo todavía como para poder corregir quizás cosas que podamos estar haciendo mal. Vuelvo y repito, no basta solamente con que usted le dé todo a su hijo. Puede tener el mejor celular, porque los hijos tienen mejor celular que uno de padre, hermano. Porque uno se sacrifica por ellos. Las madres, ese amor, hermanos, que no se puede igualar a otro amor, obviamente, aparte del de Jesús. Las madres prefieren dejar de comer ellas por darle de comer a sus hijos. ¿O no pasa así? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces eso se trata de honrar, darle valor? ¿Cuántas veces quizás uno, hermano, quizás con hambre, ¿verdad? Quizás ahí la tripa, ¿verdad? La panza, concierto. Pero el hijo tiene hambre. ¿Qué hace la madre? Come, hijo. Come. Y usted, mamá, no va a comer. No, hijo, yo ya comí, yo no tengo hambre, no te preocupes por mí. El amor de madre. El amor de madre que muchos de los hijos no sabemos valorar hoy día. El amor de una madre que se desveló muchas veces, hermanos. ¿Sabe cuánto éramos llorones cuando estábamos recién nacidos, hermanos? Sí, yo que soy padre, hermanos.
Cuando estas niñas nacieron, lo que menos hacíamos era dormir. ¿Por qué? Porque lloraba una, lloraba la otra, se enfermaba una, se enfermaba la otra. Y hermanos, si era de no terminar. Y ahí el padre, quizás uno de padre, ¿verdad? Todavía más cansado. Hermano, se durmió. Pero la madre no, por más dormida que pueda estar, el instinto, está llorando el niño. Por muy cansada que la madre pueda estar, se levanta para ver quién tiene el niño. Quizás los padres no somos así, ¿verdad? De esa forma. Las madres están más pendientes, son más detallistas de los hijos. No importa que si estén grandes, de igual forma son detallistas. Ahí está la madre. A veces me ha pasado ir a dar información o datos al comune, la fecha de nacimiento de sus hijas. Problema, tengo que llamar a mi esposa a ver cuál es la fecha. Sí, el instinto de madre. Y que nosotros, hermanos, sí, yo sé que no solo me pasa a mí como hombre, yo sé que también a muchos. Algunos hasta la fecha equivocada dieron a la hora que fueron a sentar a los hijos, porque no se recordaban. Sí, pasa, hermanos, pero la madre no, está siempre pendiente. Eso es poder darle valor. Hijos, poder darle valor al sacrificio que hicieron nuestras madres, que hacen nuestras madres. Porque aunque si están grandes, como decía nuestra hermana, la madre está siempre pendiente de su hijo, para que al hijo no le falte nada. Eso es honrar a nuestros padres. Porque más adelante quiero terminar con esto y le decía desde el inicio. El honrar a nuestros padres, no piense hacerlo cuando ya se murieron, porque no va a servir de nada. Y esto va para todos los hijos. ¿Sabe quiénes son los que lloran más cuando se mueren los padres? Fueron los hijos desobedientes, los hijos que se comportaron mal con sus padres. ¿Sabe por qué lloran? Por resentimiento en sus corazones, porque ellos sabían que se comportaron mal y no honraron a sus padres. No sirve de nada que tú le puedas llevar rosas, que puedas, hermano, amado, amigo, que me pueda ver en esta mañana, jovencito, a todos los hijos que puedan seguirnos y los que están presentes. No sirve de nada que cuando nuestros padres mueren, le llevemos los mejores mariachis. Porque eso sucede. Los mejores mariachis. Que les podamos llevar, hermanos, y llenarle las tumbas de flores. Y que podamos poner hasta el retrato de ellos. ¿Por qué no le regalaste una rosa cuando tu madre estaba viva? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no obedecemos cuando nuestros padres están vivos? ¿Cuántas madres a sus hijos? Me vas a matar, desgraciado, de un infarto. Ellos son los que más lloran cuando los padres mueren. El honrar a nuestros padres es cuando están en vida, no cuando están muertos. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Recuérdeselo. Y si hoy nosotros como hijos somos desobedientes a nuestros padres, el día de mañana nuestros hijos van a ser más desobedientes de lo que éramos nosotros. Y por eso mucha gente se pregunta, ¿y qué estaré pagando? Recuérdese cómo nos comportamos en algún momento con nuestros padres. Eso significa el honrarlos. Porque el hijo que no honra a sus padres sabe cómo Dios lo llama. Y présteme atención, porque la palabra es fuerte.
¿Sabe cómo Dios llama al hijo que no honra a su padre y a su madre? Lo llama malditos. Así como usted lo escucha. Lo llama malditos la palabra. Vea lo que dice Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. El hijo que no honra a su padre y a su madre, Dios lo llama maldito. Y le voy a dar el significado de la palabra maldito. Tiene un significado de, según el hebreo, le dije Deuteronomio capítulo 27, versículo 16. Pero antes de leerlo, le voy a dar este significado de la definición de la palabra maldito. Viene de la palabra hebrea que significa ruin. Tiene sinónimos de ser miserable. Tiene sinónimo de ser desdichado o ser desgraciado. Esos son los sinónimos de la palabra maldito del hebreo. Un hombre que es ruin, o sea, alguien, hermano, que no sirve para nada, alguien que nunca prospera porque no ha aprendido a honrar a sus padres. Un hombre que es miserable en todo, hermano, el aspecto, en toda la palabra completa. Si me lo puedes proyectar, Deuteronomio, por favor, 27, 16. Una persona desgraciada, vea lo que dice la palabra. Maldito el que deshonrare ¿a quién? ¿A su padre o a su madre? Y dirá, dice, todo el pueblo, ¿qué dirá? Amén. Así dice la palabra. El que deshonra a su padre y a su madre será maldito. Y todo el pueblo dirá, amén. Deuteronomio siempre, vamos un poquito más para atrás, capítulo 21, versículo 18 al 21. Vea lo que la palabra sigue diciendo, para que podamos darnos cuenta, hermanos, porque es una promesa de parte de Dios el poder honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Dice la palabra del Señor: si alguno tuviere un hijo contumaz, hermano, significa de la palabra hebrea, significa personas que tienen firmezas en sus ideas, intenciones o conducta errónea a pesar de las advertencias o de los consejos. Eso significa la palabra contumaz, o sea, alguien, hermano, de cabeza dura, que le están diciendo, que le están aconsejando, pero él sigue haciendo lo que él quiere. Eso significa la palabra contumaz. Y rebelde, que no obedeciere a la voz, dice, de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Versículo 19. Vea lo que sigue diciendo la palabra. Entonces dice, lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivía. Versículo 20. Y dirán los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Vea lo que dice, glotón y borracho, versículo 21. Entonces todos los hombres de su ciudad, dice, de que lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Démonos cuenta
que es un mandamiento, hermanos, con promesa de parte de Dios, el honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Y el hijo que no lo hace, como recién acabamos de ver, dice la palabra, lo titula como un desdichado, lo titula como un desgraciado, lo titula como un miserable, lo titula como un hijo ruin, o sea, alguien, hermanos, que no sirve para nada. La palabra dice, eres maldito. Y por eso muchos de los hijos rebeldes nunca progresan ni les va bien. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a honrar a sus padres y a sus madres, sin importar la edad de ellos. ¿Sabe qué pasa cuando nuestros padres llegan ancianos? Porque uno va envejeciendo y vamos a llegar al momento en el cual quizás ya no vamos a ser autónomos por nosotros mismos, en la cual quizás vamos a tener o vamos a necesitar ayuda de nuestros hijos. ¿Sabe cómo los hijos maltratan a los padres? ¿Sabe cómo los ancianos llegan acá, hermanos, y que ya no son autónomos en hacer sus propias cosas, y los hijos cómo los maltratan? Hijos, ¿al caso se nos ha olvidado los desvelos de nuestras madres, de nuestros padres? Cada vez que llorabas, nuestra madre se levantaba para poder darnos quizás el seno, para poder hacernos la pacha, o el biberón, como usted lo quiera llamar. Hijos mal agradecidos, que todavía son sinvergüenzas, sabe mucho de ellos, que todavía sabiendo la edad que tiene la madre, que ya no está para que pueda trabajar, todavía le exigen a la madre que se busque un par de horas para que se pueda mantener sola. Sinvergüenzas. Porque si no aprenden a honrar a sus padres, la palabra los condena, no los condena el pastor ni la iglesia, la misma palabra por la desobediencia. Cuando nosotros tendríamos que ser responsables de nuestros padres. ¿Sabe cuántos hijos han emigrado a este país o en diferentes lugares en Estados Unidos? ¿Sabe cuántos hijos, hermanos, dándose la vida, verdad? Dándose la vida, dándose lo mejor, exhibiendo en fotos, hermanos, en Facebook, las grandes trocas, grandes camionetazas, casas, ¿verdad? Y sus padres muriéndose de hambre en sus países. ¿Sabe cuántos hijos emigraron a estos países con el fin de poder ayudarle a sus padres? Y cuando están acá, hermanos, se les olvidó el pobre anciano, la pobre anciana, se despreocuparon si tenía o tiene para comer. Muchos de los hijos. ¿Pasa o no pasa? Sí, hermanos, lamentablemente. Y sabe que todo ese tipo de gente nunca progresa. Nunca. Estoy casi cerrando, téngame paciencia. Nunca progresan. ¿Sabe? Muchos de ellos estuvieron en diferentes países por muchos años. Se dieron los gustos que ellos quisieron, nunca honraron a sus padres, nunca se preocuparon por ellos. Y llegó el momento que a muchos de ellos los deportaron, y usted sabe muy bien o conocerá más de alguno. Los deportaron a sus países de orígenes y llegaron sin nada. ¿Sabe a dónde llegaron? Donde el pobre anciano y la pobre anciana, que eran sus padres, para que ella todavía con lo poquito que tenía, les dé de comer a esos sinvergüenzas. Eso pasa al día de hoy. ¿Por qué? Porque se nos olvida el sacrificio que nuestras madres y nuestros padres han hecho. Es una llamada de atención para todos.
independientemente de la edad que usted tenga. No es que mi padre se porta mal, es que Dios no te está diciendo si tu padre se porta mal. Dios te dice que honres a tu padre para que te vaya bien. No es que si tú quieres hacerlo, no. O sea, si tú quieres que te vaya bien, pues está la palabra, está el consejo de Dios. Si quieres progresar en esta vida, si quieres tener larga vida en esta tierra, si quieres que Dios pueda bendecir tu hogar, tu familia, pues está la palabra. Y si no, también están las consecuencias. Pero esto es lo lindo del Evangelio, que Dios nos dejó a nosotros el libre albedrío, en la cual nosotros escogemos el qué hacer o no hacer. O sea, nadie nos impone, si no somos nosotros a elegir. Quiero leerle esta reflexión para ir cerrando. Me la encontré en internet y me pareció muy linda. Y quiero compartírsela en esta mañana. Se llama La media cobija. Es una reflexión que usted la puede encontrar en internet. Dice de que estaba un anciano llamado Don Roque. Era un anciano cuando murió su esposa. Y durante largos años, este pobre anciano llamado Roque había trabajado sin descansar para sacar adelante a su familia. Yo sé que muchos se van a identificar esta mañana. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, que creo que es el deseo de todos los padres. Respetado, dice, por los demás, ya que para poder lograrlo, dedicó, dice, su vida y su escasa fortuna. Don Roque, hermanos, porque el padre se da todo para el hijo, para que el hijo pueda triunfar en esta vida. Ahí estaba Don Roque. A los 70 años, Don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas y lleno de recuerdos. Esperaba, dice la historia, que su hijo, ahora que era brillante, ahora que era un profesional, le ofreciera su apoyo y su comprensión a Don Roque. Pero veía pasar los días sin que su hijo apareciera. Y decidió por primera vez en su vida pedirle un favor a su hijo. Don Roque llegó a la casa de su hijo y le tocó la puerta donde el hijo vivía con su familia. Sale el hijo al encuentro y le dice: hola papá, qué milagro que vienes por aquí. Ya sabes, le dice Don Roque, que no me gusta molestarte, pero hijo, me siento muy solo. Además de sentirme solo, estoy cansado y estoy viejo. Pues a nosotros, le dice el hijo, nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa. Don Roque le responde: gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo, pero temía de ser un estorbo para ti. Entonces, ¿no te molestará que me quede a vivir contigo?, le pregunta Don Roque a su hijo. Me siento tan solo que no sé qué más hacer. El hijo le responde: quedarte aquí, papá. Don Roque le responde: sí, claro. Pero el hijo le dice: no sé si te sentirás a gusto. No sabes, papá, que la casa es muy pequeña.
le dijo, mi esposa, aparte de la casa que es muy pequeña, mi esposa es también muy especial. Le responde el hijo. Y los niños, ni hablar. Mira, hijo, le dice o le responde don Roque. Mira, hijo, si te causo mucha molestia, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano. Responde el hijo, no, padre, no es eso. Solo que no se me ocurre dónde pudieras dormir. Le responde el hijo a don Roque. No puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. Mi esposa, ni hablar. Solamente si no te molesta, puedes quedarte a dormir en el patio de la casa. Le responde el hijo a don Roque. Don Roque, el hijo de don Roque, don Roque le responde, está bien, hijo, me quedaré en el patio de tu casa. El hijo de don Roque llamó a su hijo Luis, no el que tenemos acá, Luis, que era otro, que tenía 12 años. Y le responde el niño y le dice, dime papá, mira hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se tape en la noche. Y el niño sale contento y le dice, sí, con gusto papá. Y le pregunta, ¿a dónde va a dormir mi abuelo? El padre le responde al hijo, tu abuelo va a dormir en el patio de la casa. Porque dice mi papá que no quiere de que nosotros vivamos incómodos por culpa de él. Entonces el niño subió por una cobija. Pero cuando sube por la cobija, dice la historia que tomó también unas tijeras y la cortó en dos, la cobija. En ese momento llegó su padre y le pregunta al hijo, ¿qué haces? ¿Por qué cortaste la cobija de tu abuelo en dos? El niño le responde al padre, ¿sabes qué, papá? Estaba pensando en guardar la mitad de la cobija para que cuando tú seas viejo y vayas a vivir a mi casa, te puedas cubrir con la mitad de la cobija que yo partí. Reflexión de la historia, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Don Roque, de 70 años, ya no tenía más fuerza, ya no podía trabajar, se sentía solo, había dado todo para que su hijo fuese un profesional. Y cuando su padre llegó a pedirle ayuda a su hijo, el hijo comenzó a poner excusas, que la casa era muy pequeña, Gálatas capítulo 6, versículo 7, que la casa era muy pequeña, que no podía sacar a sus hijos de sus cuartos, y la esposa, ni hablar, era muy especial. Don Roque, que había dado todo por su hijo, terminó durmiendo en el patio de la casa de su hijo, después de todo el sacrificio que él había hecho por su hijo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará, dice la palabra. Hijos, seamos agradecidos con nuestros padres. Hijos que puedan estarnos viendo en esta mañana, aprendamos a honrar a nuestros padres. Póngase de pie, por favor. Cierro acá. Proverbios capítulo 30. Versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, dice la palabra del Señor, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. El hijo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Siempre en Proverbios capítulo 20, versículo 20. Al que maldice a su padre o a su madre, escuche eso, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Hijos, aprendamos a honrar, aprendamos a respetar, sin importar la edad que nuestros padres tengan. Quizás en algún momento puedan estar equivocados, porque no quiere decir de que todo el tiempo quizás puedan tener razón, aunque sí la mayoría de veces sí, porque cada consejo que sale de ellos es porque ellos ya lo vivieron y no quieren que nosotros caigamos en el mismo error que quizás nosotros o que ellos cayeron. Quizás puedan estar equivocados, pero la palabra no nos dice que por ese motivo no vamos a honrar a nuestros padres, ni vamos a maldecirlos muchas veces, sino al contrario, a bendecir la vida de nuestros padres. Recordémonos el sacrificio que ellos han hecho, recordémonos que le venga en mente todo lo que su madre y su padre quizás han hecho o han hecho por nosotros o hicieron, para los que todavía la tienen viva. Quizás ya muchos de los padres de algunos quizás ya no están, pero que no nos vayamos a ir con ese resentimiento en nuestros corazones. Que podamos aprender a honrarlos hoy que están en vida y no ya cuando están muertos, porque no va a servir de nada. Que podamos ser obedientes a ellos. ¿Cuándo fue la última vez quizás que les regalamos algo? ¿Cuándo fue la última vez, para los que tienen sus madres, sus padres en sus países, cuándo fue la última vez que sacaron no de los que les sobraba, sino quizás de lo último que usted tenía para poder enviarle a su madre y a su padre? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos o hablaron con sus padres? ¿Saben la situación que pueden estar pasando sus padres? ¿Desde cuándo no lo hacemos? Que esta enseñanza nos pueda, valga la redundancia, enseñar para poder ser mejores hijos. Para que esa promesa, ese mandamiento con promesa, pueda ser aplicada en nuestras vidas. Y que en esta tierra nos pueda ir bien, sin importar en la nación que nosotros podamos estar. Porque como podemos estar acá, podemos estar en otro país. Si nosotros aprendemos a honrar a nuestros padres, tenemos largos días de vida y Dios nos bendecirá. No dicen en Europa, no dice en Estados Unidos, no, donde tú te encuentras. Donde todos aquellos que me puedan estar viendo a través de esta plataforma en diferentes países,
aprendamos a honrar a nuestros padres. Incline su rostro y le decimos, Señor, gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, Dios mío, por esta hermosa palabra que nos has regalado, Señor. No con el fin, Señor, de ofender a nadie, sino con el fin, Señor, de poder ser mejores hijos. Y que podamos aprender, Señor, a corregir quizás algunas malas actitudes que podamos tener. Para que podamos, Señor, Dios mío, aprender el consejo de tu palabra para poder ser mejores, para poder ser mejores padres, para poder ser mejores hijos también. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos para que en esta tierra, Padre, podamos alcanzar tu favor, podamos alcanzar, Dios mío, tus promesas, para que a través, Dios Padre, del mandamiento que tú has dejado de poder honrar a nuestros padres hoy que están en vida, no cuando ya se murieron, Señor, no podamos ser desgraciados, no podamos ser ruin, desechados, miserables, sino podamos ser bendecidos, Señor, por la promesa, a través de la obediencia que tú has dejado en cada uno de nosotros. Bendecimos la vida de cada uno de ellos en esta mañana. Bendecimos, Señor, la vida una vez más de todas las madres, de cada mujer, Señor, virtuosa, de cada mujer, Dios mío, luchadora. Bendecimos sus vidas en esta mañana, Señor. Mujeres valientes, que a pesar de todo, Señor, Dios mío, ahí permanecen firmes. Que a pesar de los sufrimientos, Señor, Dios mío, ahí están haciendo quizás la cara, Señor, contentas, pero solamente ellas saben el dolor interno que pueda haber en sus corazones. Bendícelas de gran manera, Señor, a cada una de estas mujeres. Que tu Espíritu Santo pueda estar en cada una de ellas, Señor, y pueda brindarles paz, pueda brindarles ayuda en el momento de la necesidad. Ayúdales. Ayúdanos a nosotros como hijos también a aprender a amarlas. Ayúdanos, Señor, a nosotros como hijos el poder aprender a respetarlas, a poder valorar todo el sacrificio que ellas hicieron o hacen por cada uno de nosotros. Bendícelas en esta mañana. Quiero que levante sus manos, todos los hombres, solo los hombres, levante sus manos y bendiga a cada mujer, a cada madre en esta mañana. Alce su voz, bendiga a las madres en esta mañana. Bendiga a su madre, aunque si no está en este país, declare bendición para ella. Está acá o está en su país, no importa. Ahí, bendiga a su madre en esta mañana. Ese privilegio enorme que Dios nos ha dado. Para aquellos que todavía la tenemos en vida, gracias por ellas. Muchísimas gracias, Padre. Las bendecimos en esta hermosa mañana y ayúdalas, guárdalas, protégelas de todo percance, de toda trampa del enemigo. Gracias por esas mujeres virtuosas, por ese don especial que le diste, Señor, de ser madres, que a pesar de ese dolor, Señor, en el momento, Padre, de partorir, Dios mío, pero ahí están, después pueden ver, Señor, la recompensa de ese dolor. Ayúdanos para poder honrarlas, para poder respetarlas y para poder ser mejores hijos. Te lo suplicamos, por favor. Gracias en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.